Desde el ejército de Irán se afirma que la preparación militar y las maniobras estratégicas del país obligaron a Estados Unidos a revisar repetidamente sus objetivos políticos en la guerra de agresión. Se enfatiza que cualquier intento de ofensiva terrestre contra la nación persa será aplastado. Así también, el general de brigada Mohammad Reza Naqvi, alto asesor del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, afirmó que Irán produce misiles balísticos y drones a un ritmo superior al de su despliegue. En cuanto al posicionamiento de Irán en la región, el presidente Masoud Pezeshkian destaca la voluntad de Teherán de profundizar sus relaciones con Pakistán y ampliar la cooperación bilateral en diversos ámbitos, y al mismo tiempo el país persa trabaja con Rusia en reforzar lazos en materia de ciberseguridad con medidas destinadas a combatir los delitos informáticos y proteger las infraestructuras críticas. En la contraparte, el presidente estadounidense Donald Trump declaró el día martes que no confía en Irán y afirmó que Washington tiene actualmente el control total del estrecho de Hormuz, versión completamente distinta a la entregada por el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Assisi, quien afirma que actualmente no hay ni un solo buque de guerra estadounidense en el Golfo Pérsico y anuncia que el Parlamento iraní está elaborando una ley que prohibirá el ingreso de embarcaciones de países hostiles al Golfo Pérsico sin autorización de Irán. Lo revisamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saluda Osvaldo Canales. Bienvenidos. Bien, dato del día de hoy. El precio del petróleo Brent para la entrega en un futuro subió 17 centavos, el 0,2%, quedando a $89,08 por barril. Con ello, ya suma 6 días de alza consecutiva. El petróleo acumula una subida de cerca del 12% desde la semana pasada y los expertos temen que pueda seguir escalando hasta alcanzar picos en torno a los $140 por barril para ya el inicio del otoño, es decir, por ahí en septiembre. Temas que obviamente vamos a estar abordando en el programa. Vamos ahora a revisar quién nos acompaña para llevar el análisis adelante. Vamos. En pantalla tenemos a Eduardo Meneses, analista internacional, politólogo especializado en geopolítica de Asia Occidental. Nos acompaña desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Estará con nosotros. Junto a él, Luis Javier Ruiz, analista internacional, politólogo e investigador desde Caracas, Venezuela. Está con nosotros también en esta jornada. Bien, los saludamos en directo, los tenemos en nuestro gol. Aquí ya los veo en directo. Eduardo, gusto de saludarte, ¿cómo estás tú? El gusto es totalmente mío, muchas gracias por la invitación, un saludo a ustedes y a quienes nos escuchan. Bien, y lo mismo para Luis Javier, que hemos estado estos días tratando de contactarnos contigo. También nos interesa tu enfoque y el análisis. ¿Cómo te encuentras? Para mí estar con ustedes. Un saludo para Eduardo, un saludo para ti, un saludo para nuestra audiencia. Y bueno, estamos acá para compartir perspectiva de lo que ocurre ahora mismo en el mundo. Bien, lo llevo directo entonces para comenzar. Quiero partir contigo, Eduardo, para presentarte lo siguiente. Veíamos allí parte del informe que tiene relación con las declaraciones de las horas recientes. El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Hossein Mohebi, afirmó que Estados Unidos fracasó, dice, en todos sus objetivos durante la guerra impuesta contra Irán. Enumera, por ejemplo, transformar el sistema, rendición incondicional, saquear los recursos del país, apoderarse de pozos petroleros, destruir la industria nuclear y el arsenal de misiles. ¿Qué tiene hoy Estados Unidos en sus manos después de 5 meses de haber iniciado esta guerra, Eduardo, junto con el régimen de Israel? Después estamos hablando de esta firma que para muchos fue una capitulación allí en el Palacio de Versalles en Francia, pero que ha seguido con las amenazas pese a todo lo que acabo de enumerar y aún más. Bueno, yo creo que es muy claro que podemos decir que en este momento lo que tiene Estados Unidos es una guerra que no le ha producido ninguna victoria política y que no tiene ningún horizonte de poderle producir ninguna victoria en ese sentido. Estados Unidos con su arsenal militar
tal vez ha sido capaz de destruir cierta infraestructura, instalaciones, pero en ningún momento ha cumplido objetivos estratégicos. Es decir, el gobierno iraní no cayó, no hubo ninguna rendición incondicional, que es lo que anunciaba Trump al inicio. Al contrario, se ve que va creciendo una cohesión del pueblo iraní frente a una agresión externa. Vemos que Washington no se apoderó para nada del petróleo iraní, al contrario, vemos cómo Irán va saliendo reforzado en términos de su control del estrecho de Hormuz. Hace pocas horas la diplomacia iraní afirmaba que está ya cada vez más cerca de llegar a un acuerdo final con Omán sobre el manejo del estrecho. Evidentemente Estados Unidos tampoco pudo eliminar ni las capacidades nucleares, ni misilísticas, ni tecnológicas. Al contrario, Irán ha mostrado que el tipo de arsenal que tiene es un tipo de arsenal totalmente diferente del estadounidense, es decir, estamos en un arsenal con ciertos tipos de misiles y de drones cuya capacidad de renovación es mucho más rápida que el uso que necesita o que quiere Irán para defenderse. Y aquí estamos viendo que, claro, lo que ha mostrado Irán es una capacidad absoluta para poder defenderse, aun si es que fuera un ataque de mayor magnitud, una capacidad para reorganizar su producción militar. Y esto contrasta totalmente con lo que se ve en Estados Unidos. Es decir, nosotros vemos que Estados Unidos, y hay muchas alarmas internas en Estados Unidos que están diciendo que ha utilizado prácticamente la totalidad de algunos de los tipos de misiles de precisión, de largo alcance sobre todo, y una gran proporción importante de los interceptores, por ejemplo, los misiles Patriot o THAAD, que son muy estratégicos para Estados Unidos. Aquí vemos un choque muy claro del modelo de industria militar. Recordemos que obviamente la industria militar estadounidense es una industria privada que busca el lucro, que tiene un cierto tipo de forma de producir, mientras que Irán tiene una industria militar dedicada absolutamente a la defensa de la soberanía iraní. Entonces nos encontramos con un Washington que después de 5 meses pretende decir que tiene un control estratégico sobre el estrecho de Hormuz, pero sigue negociando indirectamente, no puede sentarse en una mesa a discutir porque Irán ha dicho que no va a negociar en estas condiciones, de esta manera no, y no se puede garantizar ninguna circulación del petróleo. Lo que estamos viendo es Estados Unidos lo único que ha demostrado es una capacidad de lanzar su arsenal sobre un país sin ningún cambio político y al contrario recoger todo un impacto en contra de su propia población estadounidense, pero no solo la población estadounidense, somos todos los pueblos del mundo que estamos sufriendo las repercusiones económicas y geopolíticas de esta agresión sin ningún sentido. Ahora, uno puede llegar a pensar, Eduardo y Luis Javier, que el discurso en este caso del presidente de Estados Unidos es más adaptable a guerras anteriores cuando no había, digamos, la posibilidad de conocer por diversas fuentes cuáles son las realidades de los distintos frentes. Ahora, el general de brigada Mohammad Reza Naqvi, alto asesor del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, afirmó que Irán sigue produciendo misiles balísticos y drones, y esto es interesante, él dice, a un ritmo superior al del despliegue que podría necesitarse. Luis Javier, ¿qué pasó con los dichos del presidente Donald Trump de haber aniquilado la capacidad misilística de Irán, que lo dijo desde un comienzo? Recordemos que sus palabras eran: esta guerra va a durar 4, 6 semanas. Ya en la guerra de 12 días dijo que había destruido las instalaciones nucleares, pero en esta guerra volvió a repetir también el mismo objetivo, que para muchos no se ha cumplido por ninguna parte. ¿Qué pasa allí? Lo primero que debemos afirmar es que su comentario no tiene contraste con la realidad. Cuando él en reiteradas oportunidades ha dicho que ha acabado con todo el arsenal defensivo de Irán, y de hecho lo ha comentado en diversas oportunidades al punto de que sus detractores políticos ya lo toman como una especie de meme político cada vez que él dice tal cosa, asegurando que es ya como la 18ª, 9ª vez que él dice que ha destruido por completo las capacidades de Irán. Entonces, obviamente esto tiene que ver con esta capacidad que tiene en términos discursivos de maximizar las situaciones, sobre todo cuando les son favorables, y de parte también de este ego narcisista, aunque pudiera ser una redundancia, de posicionarse como una persona que dirige en sus términos el ejército más poderoso del planeta. Obviamente no va a reconocer que su objetivo enunciado en televisión de que iba a durar 4 días
tragedia se convirtió en una mentira, y que actualmente está pensando justamente en una estrategia no de ofensiva, sino como retirarse, reduciendo la mayor cantidad de daños, tanto políticos como económicos y militares. Y para ello necesita mantener una narrativa permanente de que está ganando, entre comillas, un conflicto que él inició de manera ilegal y que además no cuenta con el beneplácito de la totalidad de los políticos que dirigen en la Casa Blanca, ¿no? Lo hacen justamente como para mantener el espíritu guerrerista. Sin embargo, saben perfectamente, en el caso de los republicanos, que eso puede costarle ahorita en noviembre muchísimo en términos electorales, haberse ido a un conflicto que no estaba autorizado y que además le ha generado derrotas no solamente en el campo militar, sino en lo económico y obviamente también en la narrativa. El otro elemento que hay que poner sobre la mano es que sobre la representación iraní nunca se ha negado que tiene las capacidades. De hecho, en reiteradas oportunidades el alto mando político militar iraní ha dicho: no hemos utilizado todas nuestras capacidades, estamos gestionando esto de manera prudente, ellos pueden seguir atacando todo lo que quieran y vamos a continuar resistiendo, porque al ritmo con que ellos gastan su capacidad militar van a entrar en un camino sin salida, mientras que la industria militar iraní ha venido desarrollando elementos y además instrumentos tecnológicos, esto es interesantísimo, a un costo menos, pero con una mayor eficiencia o una mayor eficacia a la hora de ser implementado, y esto obviamente da cuenta de la capacidad de análisis y de estudio que ha tenido los think tank y los centros de pensamiento técnico-militar de Irán para comprender las debilidades del enemigo. Y creo que una de las debilidades que tiene en este caso Estados Unidos es su capacidad de reposición de este tipo de misiles o de incluso los mismos aviones súper carísimos que han tenido que recoger porque han estado bajo la constante respuesta de Irán. Y esto obviamente es distinto al panorama que Donald Trump cada vez que puede enuncia, pero no da detalles. Claro, y de hecho, sin duda, la información que tú señalas sobre el arsenal de Irán también ha sido constatada desde el propio Pentágono. O sea, se ha dicho que Irán tiene más del 70% en su momento, cuando estaba los ataques en su pic. Estamos hablando de los primeros 40 días de esta guerra. Quiero llevarlos a lo siguiente, a ambos. Irán ha lanzado una advertencia directa, en este caso, al futuro del estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas sin duda más importantes del mundo. Quiero que revisemos parte de estas declaraciones y otras más, por supuesto, en la red social X para que profundicemos sobre eso. Irán ha lanzado una advertencia directa sobre el futuro del estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. El general de división, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, afirma que el paso marítimo no será reabierto hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra ilegal y al bloqueo, libere los activos congelados de Irán y acepte un alto al fuego regional que incluya Gaza y Líbano. Desde Teherán, el mensaje es que la presión económica y militar contra Irán tendrá consecuencias estratégicas, ya que las autoridades iraníes defienden que están utilizando sus capacidades geográficas y militares para responder a la ofensiva internacional. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Bakai, critica duramente las acciones estadounidenses e israelíes, cuestionando el actual orden internacional y denunciando decisiones unilaterales que ignoran el derecho internacional y los procesos judiciales internacionales. En Washington, las críticas también han aumentado. El senador demócrata Richard Blumenthal señala que la guerra de Trump contra Irán ha hecho al mundo menos seguro y exige explicaciones a la administración estadounidense sobre sus decisiones y operaciones recientes. Analistas de Geopolitical Futures señalan que Irán considera que mantiene importantes ventajas estratégicas. Aunque Estados Unidos e Israel cuenten con superioridad aérea, sus fuerzas deben operar sobre un territorio extremadamente amplio, con largas distancias logísticas y numerosos objetivos potenciales. Además, las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico se encuentran dentro del alcance de los misiles y drones iraníes.
A ver, Eduardo, me quiero quedar con una de las publicaciones, en este caso de X, del senador demócrata Richard Blumenthal, que señala que en este caso la guerra de Trump contra Irán ha hecho al mundo menos seguro y exige explicaciones también a la administración estadounidense sobre sus decisiones y las operaciones recientes. Allí quiero preguntarte, porque es importante, estamos cerca de estas elecciones de medio término y sin duda hoy día cualquier escenario o cualquier elemento que se ponga sobre la mesa suma. ¿Qué podemos extraer nosotros en este caso de puntualmente esta postura? Porque aquí cuando hablamos o cuando él señala de un mundo menos seguro, hay que hablar que aquí hubo violaciones del derecho internacional, de que al mismo tiempo se cometieron crímenes de guerra desde el día 28 de febrero en adelante. ¿Qué pasa con esto, con la seguridad que el resto del mundo tiene que tener en cuenta en relación con este conflicto? Bueno, yo creo que aquí, como tú lo mencionas bien, hay dos niveles, ¿no? El primero hay que entender que claro, la postura de Blumenthal podría parecer que tiene que ver con una oposición partidista, pero no es solo eso. En realidad es el resultado de una crisis interna en Estados Unidos en la cual la crítica... Sí, Eduardo, creo que tengo problemas con tu audio. Sí, ahí recuperé tu audio. Sí, verdad. Sí, te escuchamos. Sí, lo que decía es que, claro, esto va mucho más allá de una crítica, digamos, partidista de Blumenthal, ¿no? Nosotros vemos que dentro del propio sistema político estadounidense, en general, no existe un consenso sobre esta guerra, al contrario, se va desgastando cada vez más. Esto inicia con un problema interno constitucional en el cual el Congreso, que es el que normalmente tiene las competencias sobre la autorización del uso de la fuerza y el financiamiento de la guerra, no ha sido consultado. Es más, esto ha sido lanzado de una manera totalmente unilateral desde la voluntad presidencial. Y esta guerra está, por un lado, desgastando la ya muy débil institucionalidad democrática estadounidense, y esto tensiona a todo el sistema político estadounidense. Entonces, ese es el primer punto del cual parte Blumenthal, pero lo más importante es lo que tú mencionabas, es que estamos frente a un proceso extremadamente peligroso en términos de cómo se traduce la tensión geopolítica. El derecho internacional, es algo que yo lo he dicho ya varias veces, creo, ha muerto, murió concretamente con el genocidio en Gaza, del cual todo el aparataje internacional del derecho internacional fue incapaz, y ha sido incapaz porque continúa este genocidio, de detener un genocidio en contra del pueblo palestino. Este esfuerzo y esta incapacidad del derecho internacional, además, ha creado una dinámica que se ha extendido a todo Medio Oriente y se ha extendido al resto de la región. Cuando nosotros vemos los ataques totalmente ilegales en contra de Irán, en contra de Líbano, lo que fue, yo qué sé, el secuestro del presidente Maduro en Venezuela, vemos que el derecho internacional obviamente está por los suelos, y esto nos pone en riesgo a todas y todos, porque la única forma en la cual se están resolviendo en este momento las tensiones geopolíticas es la guerra. Es decir, Irán puede defenderse de Estados Unidos y es por eso que puede defender su soberanía. Venezuela no pudo defender su soberanía militarmente porque no tenía el mismo capacidad militar, y vio a su presidente ser secuestrado y impuesto un tutelaje que en este momento le está costando muchísimo al pueblo venezolano. Yo creo que aquí ese es el primer plano. Muere el derecho internacional, y esto nos pone en riesgo a todos, a un punto de que no son solo las potencias en juego. Estamos hablando de un potencial conflicto nuclear. Nosotros vemos y sabemos, primero que nada, que países como Israel tienen armas nucleares, y vista la brutalidad del genocidio contra el pueblo palestino, no hay ninguna certeza de que Israel no sería capaz de utilizar un arma nuclear en algún momento, y esto es lo que ha venido aumentando el riesgo, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, la Alianza de Defensa de la Meca, que se lanzó hace poco tiempo entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudita, está creando un mecanismo de defensa conjunta que también involucra potencias nucleares. Entonces aquí vemos una primera escalada que nos pone en riesgo a todas y todos. Y después hay un segundo plano que tiene que ver con lo que tú mencionabas, los crímenes de guerra. Más allá de la ilegalidad de una guerra o no, todo ataque ilegal es un crimen de guerra en sí específico, pero hemos visto, de nuevo,
con un punto de inflexión muy importante en el genocidio en contra del pueblo palestino. Vemos ataques deliberados, desproporcionados contra civiles, contra escuelas, contra hospitales, lo que sucedió en Irán en las primeras horas del ataque estadounidense al inicio de esta guerra contra una escuela, matando a decenas de personas inocentes, es algo que normalmente debería estar proscrito absolutamente de cualquier tensión geopolítica, y lamentablemente se ha construido en la normalidad, se ha normalizado. Todos los días vemos las acciones de parte de Estados Unidos e Israel que reproducen estos crímenes de guerra, y esto efectivamente pone a todo el mundo en riesgo y apela a urgentemente a crear otros mecanismos de acción para que no siga, aumentando este riesgo para todas y todos, ¿no? Bueno, de hecho, cuando tú señalas el tema de los mecanismos que se puedan llegar a utilizar, no hay que olvidar, bueno, lo digo desde el punto de vista personal, esa noche en la que dice voy a terminar con toda una civilización, las personas que están en este caso en Irán pudieron haber pensado cualquier tipo de procedimiento para llegar a generar este tipo de amenaza tan potente, y que perfectamente pudo ser una amenaza nuclear en su momento, considerando la forma en la que estaba actuando, en este caso el inquilino de la Casa Blanca. Por eso es que también cuando hablamos de un mundo menos seguro, hasta allí podemos llegar a pensarlo, y al mismo tiempo, como tú señalas, o sea, al ser demócrata, uno entiende que están sacando créditos de la caída libre que se está generando el propio Donald Trump a estas alturas, pero sin duda también merece la atención ver cómo desde dentro de Estados Unidos se sigue criticando el proceder y, en el fondo, la pérdida de los mecanismos que rigen dentro del propio Estado estadounidense. Luis Javier, allí mismo, cualquier intento de ofensiva, en este caso, terrestre contra la nación persa será aplastado. Las fuerzas castrenses de Irán aseguran que más del 75% de las capacidades de misiles y drones de Irán siguen operativas, lo que permitiría responder, dicen, de forma contundente, en este caso, a una posible guerra a mayor escala. Esto lo dicen las fuerzas castrenses de Irán. ¿Qué debe entender Washington al tener en su caso fuertes mermas, de su capacidad misilística? Ya lo hablaban ustedes delante, lo que pasa con los misiles, con Patriot, con el sistema THAAD, también estamos hablando de mecanismos o misiles de $4 millones versus los misiles iraníes que con $20.000, $30.000 o $50.000 le hacían la contraparte y llevaron adelante esta guerra de desgaste que muchos dicen queda demostrado que Estados Unidos no está preparado para una guerra de larga data. Sí, lo primero que debe entender la política exterior de Estados Unidos, aunque parezca contradictorio o poco realizable, es que no tiene otro camino que sentarse a negociar un alto al fuego respetando las condiciones de Irán, no imponiendo condiciones en un diálogo, porque en este camino de desgaste permanente su arsenal mágicamente no se va a reponer. Ya hablábamos de una desproporción, diría yo casi que asimétrica en cuanto al arsenal o a la reposición de estos mismos, cuando medimos la capacidad que tiene la industria iraní en comparación a la industria estadounidense. Obviamente en un corto y mediano plazo Estados Unidos va a seguir mostrando esta debilidad en cuanto a su reposición de los principales instrumentos que utiliza para atacar la soberanía iraní. Y lo otro, que ellos perfectamente lo saben, si tienen algún tipo de ventaja, lo digo poniéndolo incluso en tela de juicio, es la de la ofensiva aérea. Ciertamente tienen una capacidad misilística importante, tienen una fuerza aérea importante, pero que también ha recibido respuesta oportuna por parte de Irán, no solamente desde el punto de vista ofensivo, sino también desde el punto de vista defensivo. Entonces, bajo esta medida, en el supuesto de que Estados Unidos pretendiera una operación terrestre, que no la han hecho porque saben perfectamente que estarían en desventaja y que sería un costo inmenso, y por lo tanto ellos están presionando a que un tercero haga esta operación terrestre y no tengan ellos la necesidad de poner hombres en territorio iraní, mucho menos sin el respaldo o la cobertura de su ferocidad aérea. Y por eso intenta constantemente involucrar a terceros en la región para que sientan la necesidad de ir contra Irán
Irán y así, como decimos popularmente en el lenguaje de la calle, otro haga el trabajo sucio, ¿no? Y esto tampoco le está surgiendo bien porque esos terceros pareciera que no están muy de acuerdo en ir a cumplir una misión suicida a cambio de nada. Todo lo contrario, hemos visto cómo sus aliados regionales han tenido que revisar un poco los temas de cooperación militar con Estados Unidos porque también han sido parte de la respuesta de Irán legítima porque sus instalaciones militares han sido ocupadas por los estadounidenses al punto de que están buscando reacomodarse entre aliados regionales sin la presencia de Estados Unidos. Lo decíamos en otra oportunidad, ahora mismo en el caso de la confrontación contra Irán, pareciera que tener una base estadounidense en territorio soberano de cualquier país de Asia Occidental significa un índice de peligro elevado y eso los estrategas militares de Asia Occidental y de las monarquías árabes lo están entendiendo completamente. Y finalmente creo que lo otro que debe comprender Estados Unidos es que no tiene ni desde el punto de vista ética y moral una justificación para la agresión contra Irán y mucho menos desde el punto de vista del argumento que le dieron al mundo que era la supuesta fabricación de un arma nuclear que en palabras de Donald Trump o de Netanyahu estaban a 48 horas, bueno, han pasado más de 48 horas y no han mostrado ni una prueba de el argumento principal por el cual agredieron a Irán y continúan agrediendo. Por lo tanto, no le queda otra salida que retroceder, sentarse a negociar y asumir la derrota política, militar, estratégica, porque de lo contrario, si se aventuran en otra fase superior, como la de una incursión terrestre, el daño para ellos sería mayor e incluso irrecuperable. Obviamente, también les obligaría a movilizar todo su arsenal que tienen en el resto de Asia Occidental, incluyendo la propia Asia, como traer elementos de Japón, de Corea del Sur, descuidar aún más el frente ucraniano y concentrarse en Asia Occidental contra Irán y obviamente ese despliegue logístico no se hace en 2 días, no se hace en 3 días, requiere mucho tiempo y como bien comentaba nuestro compañero de análisis, a lo interno de Estados Unidos hay gente que probablemente va a posicionarse para que sus aliados en Europa del Este, en Asia, no queden desprotegidos y se les elimine ese apoyo militar con tal de cumplir el capricho de Donald Trump de movilizar todo hacia el frente iraní en una hipotética incursión terrestre. Por lo tanto, en todos los escenarios va a tener alto costo, tanto militar como político e incluso económico. Bien, y a ambos los llevo a lo siguiente. Voy a citar argumentos de las autoridades iraníes. Hablan de diplomacia, de cooperación regional y también de un mayor control sobre su entorno estratégico. Y esa es la forma en la que Irán entonces está enfrentando las amenazas que siguen existiendo frente a esta guerra iniciada el 28 de febrero. Quiero que revisemos y me acompañen a revisar el siguiente informe para continuar esta conversación. Irán responde a la presión de Estados Unidos y sus aliados con una estrategia que combina diplomacia, cooperación regional y un mayor control sobre su entorno estratégico. En Teherán, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, reafirmó la voluntad de profundizar las relaciones con Pakistán en un momento en que Irán busca ampliar sus alianzas y reforzar la estabilidad regional. La misma estrategia se extiende hacia Moscú. Irán y Rusia reforzaron su cooperación en materia de ciberseguridad con el objetivo declarado de combatir los delitos informáticos y proteger infraestructuras críticas. Las conversaciones permitieron revisar la aplicación del acuerdo bilateral sobre seguridad de la información, consolidando una cooperación que Teherán considera parte de sus mecanismos de defensa frente a las nuevas amenazas. Irán está dispuesta a profundizar aún más sus relaciones con Pakistán en todos los ámbitos de interés para ambos países y asentar las bases para el desarrollo de la cooperación conjunta. Pero mientras Irán amplía sus vínculos diplomáticos y de seguridad, también endurece su postura sobre el Golfo Pérsico. El Parlamento de Irán prepara una legislación que impediría la entrada sin autorización de Teherán de embarcaciones pertenecientes a países hostiles.
Esta cuestión no se limita a los buques militares, sino que también se han tenido en cuenta en el marco de este plan los buques de superficie y submarinos, así como los buques mercantes de países que han emprendido acciones hostiles contra la República Islámica de Irán. La medida adquiere especial relevancia por el estrecho de Hormuz, una ruta fundamental para el comercio mundial de energía. Washington asegura tener el control de la zona. Donald Trump incluso ha dicho que el estrecho pertenece en la práctica a Estados Unidos. No confío en Irán. ¿Por qué? ¿Cómo que no confío en Irán? Soy la última persona en confiar en Irán. Tenemos el control total del estrecho de Hormuz ahora mismo. Ellos no lo controlan. Nosotros lo controlamos, es nuestro. Teherán sostiene en cambio que cualquier solución al conflicto debe respetar sus intereses y su seguridad. Con las negociaciones estancadas entre Irán y Estados Unidos y Hormuz convertido en uno de los principales puntos de tensión, el país persa apuesta por fortalecer sus alianzas, mientras mantiene abierta la disputa por el control estratégico de una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Bien, y quiero llevarlos rápido, en este caso, a Luis Javier Eduardo, en esta parte del programa para aprovechar, porque hay varios temas que tenemos que abordar sobre también este informe. Eduardo, Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, por supuesto, reafirmó la voluntad de profundizar las relaciones con Pakistán en un momento en que Irán busca sin duda ampliar sus alianzas y reforzar la estabilidad regional. Irán al mismo tiempo, junto con Rusia, reforzaron la cooperación en materia, en este caso, de ciberseguridad. ¿Cómo crees o calificarías tú, en este caso, la posición que está ocupando hoy Irán en Asia Occidental en medio de los ataques y amenazas que obviamente persisten? Bueno, yo creo que es fundamental entender que la derrota estadounidense en toda Asia Occidental frente a Irán deja a Irán como una potencia regional indispensable, pero de un lugar totalmente diferente del que pretende utilizar Estados Unidos. Es decir, no es una potencia hegemónica que trata de imponerse, sino que, primero que nada, Irán se muestra como un país que no puede ser aislado, no puede ser ignorado, pero que sobre todo trata de construir de esta victoria militar una propuesta política. Yo creo que hay que entender que Irán en este momento tiene 4 dimensiones paralelas de su estrategia. La primera, obviamente, la disuasión militar, es decir, estar muy claro sobre el hecho de que pueden conservar la potencia militar para defender su soberanía, y esto ya lo posiciona como un actor con el cual no es posible prescindir, puesto que va a seguir ahí. Hay una disuasión energética por el puesto estratégico que tiene, obviamente, Irán en el control del estrecho de Hormuz. Y lo que es más interesante es cómo este control, tanto militar como energético, está tratando de ser construido en una propuesta política. En efecto, hay un primer nivel de diplomacia regional que está llevando a cabo Irán, obviamente, como tú lo mencionabas, con Pakistán, con actores como Omán, Qatar, otros estados vecinos. Y aquí es muy interesante porque la propuesta que ha venido construyendo Irán habla de justamente cómo construir una seguridad colectiva, es decir, un camino hacia la paz en toda la región, en mediano y largo plazo, que integre una soberanía regional. Es decir, lo que está postulando Irán es que la única forma de construir la paz en toda la región a largo plazo es una integración regional, que no implica que todos los actores estén de acuerdo, pero que sí haya una capacidad de tener mecanismos que no sean armados, que no sea la guerra, para, digamos, arreglar los diferendos que hay entre los países de la región, pero sobre todo un mecanismo de negociación hacia cualquier potencia exterior que quiera imponer su voluntad en la región. Entonces, esta es la propuesta iraní que está construyéndose, que está cada vez más teniendo legitimidad, en parte por la victoria militar que está teniendo Irán, pero sobre todo por, como lo veníamos diciendo, la destrucción del derecho internacional, todos los crímenes de guerra que se están dando de forma impune, y esto empuja a pensar a la necesidad de acelerar esta consolidación de un mundo multipolar que en lo material ya se está cada vez más fortaleciendo, pero que tiene que traducirse en un derecho internacional que sea efectivo en base a estas nuevas correlaciones de fuerza. Y ahí es donde entra el último nivel que estabas mencionando frente a actores como Rusia o como China,
el tema de Rusia con la ciberseguridad es fundamental, porque la guerra hoy en día ya no se da solo con misiles, solo con aviones, sino que tiene que ver con el control de comunicaciones, de infraestructura energética, sistemas financieros, de información, toda una serie de redes críticas que son manejadas a través de mecanismos digitales, y la ciberseguridad es parte íntegra de la guerra hoy en día. Pero esta cooperación con Rusia va más allá, evidentemente. No es una cooperación que sea militar en el sentido de la OTAN, de defensa inmediata, pero sí es una cooperación que está apuntando a consolidar la región para que tenga una voz hacia el mundo multipolar que también Rusia está defendiendo. Entonces, es toda esta estrategia la que Irán, que ya está como un actor regional totalmente consolidado, con una potencia regional indispensable, está posicionando para toda la región, tratando de construir esta propuesta política sobre la resistencia militar que ha venido ejerciendo de manera exitosa, ¿no? Bueno, y de hecho, dentro de esta misma estrategia está estos diálogos con Omán, como países ribereños del Golfo Pérsico, para administrar en conjunto, digamos, esta vía marítima, y por eso también es la preocupación que podría estar existiendo fuertemente allí en Estados Unidos, considerando que hoy día es su punto más débil dentro de todo lo que no ha logrado hasta el momento para muchos. Ahora, el Parlamento de Irán, de hecho, muchos analistas dicen que Donald Trump llevó a que esto cambiara para siempre, y estoy hablando en este caso del Estrecho de Hormuz. El Parlamento de Irán prepara sin duda una legislación que considera sin duda imprescindible seguir tratando los procesos de este Estrecho de Hormuz. Las embarcaciones, dice, prohibir o impedir la entrada sin autorización de Teherán de embarcaciones pertenecientes a los países hostiles a esta vía marítima. Luis Javier, ¿por qué el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en señalar que Washington tiene el control de la vía marítima del Estrecho de Hormuz cuando Irán está avanzando por otro camino respecto de este mismo tema? Quiero citar textualmente a Trump antes de darte la palabra. No confío en Irán. ¿Por qué? Dice, ¿cómo que no confío en Irán? Soy la última persona que puede confiar en Irán. Tenemos el control total del Estrecho de Hormuz ahora mismo. Ellos no lo controlan, nosotros controlamos, es nuestro. Esa es la postura que mantiene Donald Trump respecto del Estrecho de Hormuz, pero por una parte Irán está dialogando con Omán, por otra está asumiendo lo que son sus derechos, pero también deberes respecto del Estrecho de Hormuz, porque al mismo tiempo de ver quién pasa, quién no pasa, si es que hay tasas, si es que hay temas de seguros comprometidos, Irán se está, posicionando respecto del tema ambiental dentro del Estrecho de Hormuz, que es una de sus principales obligaciones en este caso respecto de esta vía. Sí, aquí lo curioso es que quien dice no confiar o no creer en Irán tiene un récord de emisión de fake news o de mentiras continuadas a través de sus plataformas digitales y a través de sus declaraciones, tanto en el ejercicio del poder como en su campaña electoral. Por lo tanto, creo que el mundo no confía en la palabra de Donald Trump, el mundo no confía en los mecanismos que Estados Unidos implementa para conseguir sus objetivos, porque, como bien lo ha estado explicando nuestro compañero de análisis, el principal quien instrumentaliza la violatoria de los derechos internacionales, del derecho internacional público, es Estados Unidos. Por lo tanto, la principal fuente de desconfianza viene desde Washington, y eso lo sabe el mundo, y por lo tanto se juega dentro de este escenario tomando siempre previsiones o planes B, porque nunca se sabe con Estados Unidos, y mucho menos cuando te declara la guerra abiertamente. Hoy puede ser perfectamente su aliado, el día de mañana pudieras incluso estar en una plaza pública siendo ejecutado por las mismas fuerzas estadounidenses. Por lo tanto, y esto no lo estamos hablando en supuesto, ya ha sucedido en el pasado, lamentablemente, ¿no? Lo otro es que cuando Donald Trump dice que tiene control directo del Estrecho de Hormuz, se refiere a abril de este año, cuando él ordenó bloquear militarmente la salida de buques y de cargamento petrolero o de cualquier otro que tuviese origen
como país Irán, ¿no? Esa era su estrategia para supuestamente él asfixiar económicamente a Irán, lograr limitar las capacidades financieras de la economía y del pueblo iraní. Eso no ha sucedido realmente en la práctica. No estamos diciendo que la guerra no ha afectado un poco la calidad de vida y la economía de Irán, pero no es lo que Donald Trump se esperaba. Pero aquí entra el elemento contradictorio. Quien más necesita el petróleo de Irán, quien más necesita lo que produce Irán, energía, son sus aliados de Europa y es el propio Estados Unidos. Por lo tanto, es como que si yo anunciara públicamente que no voy a permitir ingreso de alimento a mi hogar como una estrategia defensiva. Es decir, el que va a terminar padeciendo ese bloqueo soy yo mismo. Entonces, ese bloqueo que él anuncia, ese control total que él anuncia, le está afectando a sus aliados y a la propia economía estadounidense, no a la economía iraní directamente. Entonces, esta estrategia pareciera que es un poco torpe desde el punto de vista geoestratégico, pero él la presenta como una ventaja de superioridad ante la escena internacional. Y esto obviamente para darle confianza a sus socios y a sus aliados, específicamente dentro del núcleo de la OTAN. Irán ha dicho perfectamente que ningún estado hostil hacia la soberanía iraní va a cruzar este importante espacio del comercio marítimo internacional, pero básicamente eso se reduce a Estados Unidos, al Estado de Israel y en gran medida a Reino Unido o a otro Estado miembro de la OTAN, porque vemos claramente cómo lo que tiene que ver con China, con Rusia y con otros socios estratégicos de Irán pueden transitar con su debida e incluso con la protección de la Armada iraní en este espacio. Por lo tanto, está cerrado para Estados Unidos, aunque Estados Unidos diga que tiene control, pero ese control está afectando a sus mismos intereses. Obviamente es Donald Trump que tiene que mostrar resultados, aunque en la realidad no los pueda contrarrestar o no los pueda contrastar. Necesita mantener la narrativa de superioridad en todo contexto. Otro ejemplo, aunque no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, es que hasta ahora Donald Trump no ha admitido públicamente las bajas que han tenido durante todo este largo tiempo, porque para ellos pareciera que la idea es mostrar un ejército imposible de vencer, incluso una especie de superhumanos que son capaces de ir al combate y en menos de un minuto acabar con el enemigo. Esta épica propia del cine, propia de la ciencia ficción, es lo que mantiene viva las esperanzas de Donald Trump de obtener un triunfo cuando la realidad política le está chocando en la cara. Bien, y frente a esto mismo que estamos conversando, a ver, con las negociaciones estancadas entre Irán y Estados Unidos y el estrecho de Hormuz convertido sin duda en uno de los principales puntos de tensión, el país persa apuesta, por ejemplo, con fortalecer las alianzas, mientras que está abierto mantiene abierta, la disputa del control sobre este paso estratégico. Hoy, Eduardo, el precio del petróleo Brent para la entrega en el futuro subió 17 centavos, 0,2%, quedando en 89,08% por barril. Con ello suma 6 días de alza consecutiva. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esto te lo pregunto rápido porque vamos a pasar por este tema económico que sin duda afecta mucho más allá del conflicto. Estamos hablando de los países que están recibiendo toda esta ola de alzas. Recordemos que aquí puede pasar el petróleo, gas y también los fertilizantes. Bueno, y creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que obviamente el precio del petróleo no es un precio que se calcula únicamente sobre la materialidad de cuánto se está comerciando y cuánto no. Hay una parte que es profundamente especulativa. Exacto. Sobre lo que se podría considerar como una prima de riesgo geopolítico, digamos. Y esto se conjuga muy mal, depende para quién, pero se conjuga muy mal con la estrategia comunicativa de Donald Trump. O sea, Donald Trump tiene estas formas de comunicar grandilocuentes, con dos grandes objetivos, con estos grandes discursos que contradicen a la narrativa, y ahí la parte especulativa toma una dimensión aún más grande, yendo desde también partes de un cinismo terrible de quienes se están enriqueciendo enormemente con esta parte especulativa y se están enriqueciendo con la guerra. No solo las petroleras, sino entre ellas personas con información privilegiada del círculo del gobierno que especulan también con esto, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Pero más allá de la parte especulativa, ya tomando en cuenta la parte material, obviamente tenemos por el estrecho de Hormuz una quinta parte del petróleo y del gas natural que son comerciados en el mundo, que pasan por ahí, y
basta, no es necesario cerrar el estrecho para que ya haya una afectación importante, basta que hayan reducciones en el tránsito, ataques de algunas embarcaciones, amenazas de estos ataques para que inmediatamente haya esto, ¿no? Los principales determinantes de este precio obviamente son el volumen efectivo que pasa por ahí, pero también hay otros determinantes en la región. Por ejemplo, tenemos pensar cuáles son las capacidades de otros países para desviar exportaciones sin que pasen por ahí. Y, por ejemplo, las capacidades de Arabia Saudita y Emiratos Árabes es totalmente insuficiente para esto. Entonces, allá hay un cuello de botella. Otro factor son las reservas estratégicas, y sabemos que las reservas estratégicas de Estados Unidos y otros países han disminuido totalmente. Fue la razón por la cual el propio Trump dijo que habían firmado el memorando anterior. Y finalmente, esta se ha vuelto en la herramienta fundamental de presión internacional y de defensa de la soberanía de Irán, al mismo nivel que los misiles y que los drones que tiene Irán, porque el impacto no se limita al precio de las gasolineras, es el precio del transporte, de los alimentos, de los fertilizantes, de la electricidad, de toda la inflación, y esto tiene una repercusión social y política en absolutamente todos los lugares del mundo y sobre todo en Estados Unidos a las puertas de una elección, ¿no? Bien, voy rápido con Luis Javier, pero me mantengo en el tema. Luis Javier, frente al tema de las alzas, el petróleo acumula ya una subida cercana al 12% dentro de esta última semana. Los expertos, y allí te quiero centrar, apuntan o temen que pueda incluso escalar y alcanzar picos en torno a $140 por barril para la entrada de otoño en el hemisferio norte. Estamos hablando ya acá en septiembre. ¿Quién frena esto? Sí, coincido plenamente con Eduardo, una explicación muy detallada acerca del tema del mercado internacional del petróleo, que en muchas oportunidades está asignada también por la especulación, como bien lo explicaba, ¿no? Y lo otro es que hay que tomar en consideración que los precios que nosotros, lo reitero, que nosotros vemos diariamente son proyecciones a futuro, y eso puede retroceder. Las negociaciones que se pactan el día de hoy por lo general tienen entrega 2-3 meses en el futuro. Sin embargo, cuando nos preguntamos quién frena el alza del precio internacional del petróleo y también de sus derivados, aparentemente sería una respuesta muy fácil, decir no, Estados Unidos o Irán o los países, los estados que están en el conflicto militar o en el conflicto bélico en este momento. Sí, puede que sí, pero también hay otros actores tras bastidores que no necesariamente salen en los medios de comunicación o están en el frente de batalla, como las grandes empresas petroleras o también las empresas que invierten en las bolsas de valores y que tienen mucho capital apostado justamente en el precio o en el valor de estos derivados o del petróleo específicamente, y que han apostado mucho dinero en que esto va a seguir incrementando, y por lo tanto cuando ven que hay un leve retroceso empiezan a generar algún tipo de presión, y con esto no quiero hacer una afirmación en vacío. Por ejemplo, hemos visto cómo en diversas oportunidades Donald Trump ha felicitado a sus amigos porque él anuncia algo como, por ejemplo, imposición de tasas arancelarias o restricciones de compra de petróleo, y se desploman los índices y posteriormente ellos compran acciones muy baratas y las venden muy caras. Es decir, hay un fuerte componente de la especulación financiera internacional que también hay que tomar en consideración en el mercado internacional del petróleo, porque no hay compra de petróleo sin dinero circulante, obviamente. Lo otro es que, efectivamente, de cajón parece que esta situación la van a detener o la puede contener los principales actores geopolíticos que están en disputa en Asia Occidental, pero también depende mucho del tema de los consumidores y de los productores. La OPEP aquí tiene un rol fundamental que debe cumplir. China tiene un papel trascendental en el precio internacional del petróleo. El mismo Estados Unidos, más allá de su permanente participación en conflictos militares, sino desde el punto de vista de la producción y de la comercialización. Obviamente que el conflicto en Asia Occidental tiene una significancia, pero tampoco es mentira que en otras oportunidades también el precio del petróleo se ha disparado, y no necesariamente por razones bélicas, sino también por razones de consumo o de producción. Por lo tanto, es un conjunto de variables que deben perfectamente coordinarse para mantener un equilibrio, y además, como bien lo explica Eduardo, hay varios países que ya sus reservas se están agotando. Por lo tanto, en el futuro el petróleo aparentemente va a seguir incrementando su valor. Claro, y va a enfrentar este hemisferio norte tal vez un $140 por barril. A ver si me ayudan a terminar con esto. Eduardo, 30 segundos para lo siguiente. ¿Qué pasa con el entorno de Donald Trump y su capital político pensando en las elecciones de medio término? 30 segundos para cerrar.
Bueno, muy rápido. Obviamente, Donald Trump está en una situación muy difícil. Es por eso que trata de construir estas narrativas de control y de victoria, a pesar de que la materialidad lo contradice. Si Trump está teniendo un poder político cada vez más erosionado, no solo porque la guerra sea cuestionada moralmente, sino porque la población está pagando la guerra directamente. Está pagando por la inflación, está pagando ya por sus muertos, y esto no lo va a poder evitar Donald Trump con ningún discurso. Y hacia ahí nos vamos a un escenario muy complicado para Donald Trump, en el cual cada vez más parece enfrascarse en esta misma continuidad de la guerra como para mantener una narrativa frente a una materialidad que ya no puede solucionar, que no ha solucionado la vida de los estadounidenses ni la paz que tanto había prometido. Bien, Luis Javier, 30 segundos, pero desde tu punto de vista, ¿qué hay que entender hoy día del Estrecho de Hormuz? Yo creo que además de convertirse ahora mismo en un actor geoestratégico importante, también es una pieza clave para la negociación en términos de, digamos que en igualdad de condiciones, porque básicamente lo que se está pidiendo es respetar las condiciones soberanas que exige Irán y que también pudieran ser perfectamente válidas para Estados Unidos, pero entendiendo la lógica geográfica, creo que tiene mayor soberanía y tiene mayor moral y ética el reclamo de Irán que el de Estados Unidos en relación a la gestión y administración del Estrecho de Hormuz. Bien, y nos quedamos con eso. Luis Javier Ruiz, un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón y hasta la próxima. Eduardo Meneses, igual para ti, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada y pendientes de lo que pase. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un fuerte saludo a ustedes y a todo el equipo. Un abrazo.